Señor amado, te damos gracias, Padre Celestial, porque un domingo más nos permites estar aquí reunidos en tu casa de oración. Gracias porque para mí es un privilegio, Señor, estar aquí parado enfrente. Gracias porque tú me has dado la capacidad y sé que de ti provienen las palabras, Señor, también para poder dirigir. Te pido que tú guardes también a mis hermanos que el día de hoy quizás no pudieron venir. Quizás hoy no somos muchos, pero aún así, Señor, sabes que te amamos y te adoramos, Señor. Bendice a aquellos, Padre, por favor, que por el trabajo, por alguna enfermedad, por algún viaje, Señor, no pudieron estar. Te pedimos que tú los guardes en todo momento, a donde quiera que ellos se muevan, Señor, que tú seas con ellos, pero que también ellos, en el lugar donde estén, también te puedan honrar en todo momento, Padre. Y los que estamos aquí, Señor, venimos delante de ti a entregarte nuestro corazón, para que tú nos ayudes también a entender si estamos haciendo algo mal, Padre, verdad, que tu palabra también pueda quitar toda esa basura de nuestro corazón, para que también nosotros podamos entender y podamos aplicarla a nuestra vida. Permítenos hoy alabarte, permítenos honrarte, Señor, permítenos adorarte, y que todas estas alabanzas sean para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias te damos por todo, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar, mis hermanos. Los invito a que por favor abran sus himnarios. Vamos a entonar el himno número 2. Celebremos su gloria. Himno número 2, hermanos. Antes de la reflexión de hoy, quiero invitarles a que puedan visitar el cine. Pues en el cine está pasando la serie Chosen, pueden verlo en Netflix. No digo que sea bíblica, nada que ver, en el sentido 100%, siempre le adornan por ahí detallitos.
Solamente un comentario, porque algunos pueden decir, es que no quiero ser rico a esos productores, a esa gente de allá que ni siquiera son cristianos. Pero cuando uno va a ver otra película, está haciendo rico a gente igual o peor que ellos. Claro, ir al cine requiere tener dinero porque las palomitas cuestan muy caras y uno se le antoja. Pero mi comentario es porque cada vez que sale una película cristiana o con mensaje cristiano, las salas de cine están vacías. Y realmente da pena cómo se menosprecia el arte cristiano, o por lo menos con caracteres cristianos. Se puede discrepar o no con esas temáticas, pero no deja de ser parte de lo que se categoriza como arte cristiano. Muy bien, dejamos eso a un lado. Perdón, es que hoy va a haber función de esa película. 4:30, ¿no? 4:20 de la tarde. Muy bien, vamos al libro de Colosenses. Libro de Colosenses. Y estamos dejando lo que para Pablo es común. Para Pablo es común, principalmente la mayoría de sus cartas tiene una sección que podríamos llamar más teórica, aunque en lo teórico también hay práctico, y una sección más práctica, más de pedir que se viva de una vida correcta. Ahora, May, mi esposa, está leyendo un libro que se llama La mente de Cristo, del erudito Klein Skinner. La mente del Espíritu, y me dijo que compartiera algo, un dicho de ese libro en base a Colosenses, pero se me olvidó. ¿Cuál era? Sí, Colosenses 3. Pero es la vida cristiana requiere una vida, por supuesto, de santidad. Ahora, por favor, capítulo 3, versículo 18. Quiero, en primer lugar, mostrarles lo que para algunos es escandaloso, para ustedes ya no tanto, porque ya aprendieron, ¿verdad?, a lo largo de tantos años, que la división de versículos y capítulos no está inspirada. Eso lo saben, ¿verdad? Eso ya lo aprendieron ya hace mucho tiempo. La división de capítulos y versículos no está inspirado. Y no menos el título que le ponen los editores, entre ellos las sociedades bíblicas. No está inspirado. Lo digo esto porque no hace mucho estuve en una iglesia enseñando predicación y salió este tema y te espantaron. Bueno, eso no está inspirado. Te espantaron. ¿Cómo que no, si está en la Biblia? Esos son divisiones que se hicieron después. Los capítulos se añadieron por el año 1200. Se dividió los capítulos. Y los versículos, bueno, por el año 1600. ¿Ok? Y vamos a ver el error del que dividió Colosenses. Dividió mal. Miramos que del 18 en adelante, y dividió mal. Veamos, dice, deberes sociales de las nuevas vidas. Dice, casadas, están sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced a todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, haciendo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, y sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, como a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Termina el capítulo 3. Pero no debió terminar el capítulo 3. Porque el capítulo 4, versículo 1, debería de ser el versículo 26. Porque dice el versículo 1, amos, obedeced, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Ahí debió terminar el capítulo, porque el siguiente versículo, perseverad en la oración, no es una instrucción para los amos.
Es una instrucción para toda la iglesia. De ahí debería iniciar otro párrafo. Bueno, esto no es otra cosa que una exhortación a que cuando leamos con cierta comprensión. Entonces, del capítulo 3, versículo 18, hasta el capítulo 4, versículo 1, se está hablando de deberes de esto que es la sociedad, pero la sociedad cristiana. ¿Cómo deben actuar los cristianos en esta nueva vida, siguiendo la argumentación anterior? Si habéis muerto con Cristo, capítulo 3:1, si habéis resucitado con Cristo, capítulo 3, versículo 5, por tanto, hacer morir algunas cosas pecaminosas de ustedes. Luego, versículo 8, dejar también algunas cosas pecaminosas. Versículo 10, de vestidos del nuevo hombre. Versículo 12, vestidos como escogidos de Dios. Y así una serie de instrucciones. Y ahora se refiere a este núcleo social que está la familia, por un lado, porque menciona casadas y casados y hijos, núcleo familiar, padres, pero también esa cuestión social de siervos y amos, entre empleados y empleadores. Y ustedes bien pueden decir, yo estoy por lo menos en 5, bueno, por lo menos 2 de esta lista. A ver, ¿cuántos aquí hay casadas? Casadas, ¿no? Ya, con uno cumplen. ¿Cuántos aquí hay casados? Ok, ya, por lo menos uno cumplen ellos. Pero el versículo 20 todos lo cumplen. ¿Cuántos aquí son hijos? Ok, hijos, todos lo cumplen. Luego, el versículo 21, ¿cuántos de ustedes son padres? Algunos cumplen padres. Ya llevan 2, ¿no? Ya llevas 2 y llevas 3, dependiendo. Un soltero lleva por lo menos 1, lleva 1. Otros llevan 2, otros llevan 3. ¿Cuántos son empleados? Ya llevan 3 o 4, ¿verdad? ¿Y cuántos son empleadores? Que emplean a alguien. Bueno, quizás por ahí no está la mayoría, pero entramos en esta telaraña social donde a través de este nuevo estilo de vida debemos impactar a la sociedad. Las casadas impactan a la sociedad comportándose de una manera digna. Los casados impactan a la sociedad comportándose como dice aquí. Los hijos, del mismo modo, los padres, los empleados y los empleadores. No importa en qué empleo seas policía, seas educación, cualquier empleo, impactas. Cualquier área donde tú eres empleador, vas a impactar. Entonces, si hacemos esta telaraña, el cristiano impacta en toda la sociedad. En toda la sociedad. Hay instrucciones específicas, por supuesto, que algunos de ustedes quizás no están cumpliendo en lo que les corresponde. Quizás algunas casadas no se sujetan a sus maridos. Quizás algunos maridos no aman como se espera que se amen. Pablo mismo va a decir en Efesios, como Cristo amó a la iglesia. Quizás algunos maridos sean ásperos con sus esposas. Y eso es mal testimonio. Los hijos, aunque ya crecieron, aquí dice obedecer a vuestros padres en todo, pero cuando ya crecieron, siguen siendo hijos y siguen dando honra a sus padres. Dando honra. Por eso Jesús criticó el famoso corbán, mi ofrenda. Dan viejitos, no me voy a apoyar, este dinero es mi ofrenda a Dios, mi corbán. Y Jesús criticó, porque el honrar a los padres no es hasta que uno cumple 18 años, el honrar a los padres es toda la vida. Imagínense un cristiano que sigue honrando a sus padres, impacta en la sociedad. Aunque aquí dice obedecer, pero no se está refiriendo solamente a los niños. Claro, hay que obedecer a los padres cuando no afectan los mandatos de Dios. Ahí hay que aplicar el principio de Hechos que dice es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres.
Y por supuesto, los empleados y los empleadores, los empleados trabajando correctamente, sin mirar, sin hacer para el ojo, y los amos haciendo lo justo. ¡Wow! ¿Qué sociedad tendríamos si es que los cristianos hicieran esto? ¿Qué impacto, verdad? ¿Qué impacto tendríamos? Muchos de estos son en el ámbito privado, pero eso privado trasciende. O sea, si tú ves a una pareja que se está peleando en su casa, son cristianos, ¿qué dice el vecino? Ah, no quiero ser cristiano, ¿verdad? No quiero ser cristiano. Si los hijos son rebeldes a sus papás, ¿qué dice el vecino? Compañero, no quiero ser cristiano. Justamente porque pareciera que no hay una transformación completa en la sociedad cristiana. Ahora, ¿qué tiene que ver con Santa Cena? Vida antigua, vida nueva. Estamos en vida nueva y estos deberes para esa nueva sociedad que tiene una nueva vida en Cristo Jesús deben ser una vida transformada. ¿Quiénes van a tomar la Santa Cena hoy? Aquellos que en esta nueva vida viven de una manera digna en el ámbito familiar y también en el ámbito extra familiar, en el trabajo, en la escuela, en cualquier otro lugar, porque tienen una vida transformada. Yo sé que esto está difícil, ¿no? Pero no es con tus fuerzas, no es con tus fuerzas. Yo les digo a los muchachos, sé que parece difícil ser cristiano, pero Dios te ayuda a ser cristiano. Cuando Dios te ayuda a ser cristiano, estas aparentes cargas no son cargas. Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí todos los cansados, yo os haré descansar. La nueva vida en Cristo tienes tú la fuerza que Dios te da para seguir esa vida en santidad. ¿Quiénes van a tomar la Santa Cena hoy? Van a tomar aquellos que creen en Jesús, sí, pero viven una vida de santidad, vida de comunión para con Dios. Agradecidos porque Jesucristo dio su vida por ellos, porque están agradecidos, viven una vida de santidad y una vida transformada para transformar también o influir a la sociedad. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por este pasaje de reflexión. Gracias, Señor, porque tú nos bendices de muchas formas. Yo quiero pedirte, Padre, que en esta hora también nos permitas tomar la Santa Cena. Bendice a tus hijos e hijas que van a tomar la Santa Cena hoy. Y con eso también demostrarán su compromiso contigo. Con eso también demostrarán que están viviendo en esa vida transformada, vida nueva. Esas vidas que solo tú puedes ofrecer. Ese cambio de vida. Donde el esposo se comporta de una manera diferente a lo que se comporta un esposo en el mundo. Una esposa se comporta de una manera diferente, transformada. Los hijos están transformados, los padres, los empleados y los empleadores. Todos viviendo de una manera digna, una manera que te agrada a ti, Señor. Y no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra capacidad, no es por cuán bueno seamos, sino por cuán bueno eres tú. Porque vivimos en dependencia de ti, Señor. Ayúdanos. Si nos falta, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a encarnar cada vez más tu palabra. Y al tomar la Santa Cena hoy, aquellos que están viviendo como a ti te agrada. Gracias, Señor. Bendice el pan que representa el cuerpo de nuestro Salvador. Bendice la copa que representa la sangre de nuestro Salvador. Gracias. Gracias, Señor. En Jesucristo oramos. Amén. Por favor, voy a pedir a los voluntarios para quien está con corazón dispuesto. Gustavo, puede ser varón, mujer, recordemos.
1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Dice los versículos 23 y 24. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Lo que tenemos el pan podemos participar. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tenemos esta copa para nosotros. Vamos a leer el versículo 26 puntos, por favor. Dice así:
Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por permitirnos tomar la Santa Cena. Gracias por tus hijos, gracias por tus hijas que tomaron hoy, obedientes a tu mandato, como dice el himno. Gracias, Señor. Te quiero pedir que le digas a cada uno de los que hoy vinieron, que hicieron ese esfuerzo, algunos un esfuerzo grande para estar aquí, otros pues les facilita más, pero están aquí, Señor. Bendice sus vidas. Gracias por las visitas, igual bendice sus vidas, Señor. Por los enfermos y debilitados, por los que tienen preocupaciones, te pido tu bendición para que tú nos sanes, restaure su salud. Tú conoces cada dolencia, Señor. Conoces cada petición. Conoces las preocupaciones que tienen, los dolores. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Sánalos, sánalas, restaura sus vidas. También, Señor, algunos, aviva la fe que tienen, aviva el don que tienen, aviva la pasión por ti, Señor. Gracias, muchas gracias. Oramos en Jesucristo. Amén. Por favor, los vasitos con cuidado. Bueno, por favor, los que participaron de la Santa Cena, por favor, devuelvan las copitas para que nuestros hermanos las pongan en su lugar. Bueno, hermanos, cuánto gozo el poder estar con ustedes nuevamente, ya que el fin de semana pasado me dio una fuerte infección de sábado para domingo por la noche, amanecí con los ojos terribles, pero doy gracias al Señor que nos permite estar aquí nuevamente en la casa del Señor. Así que mi hermano, mi hermana, bienvenido, bienvenida seas a la casa del Señor. Y bueno, en esta mañana tenemos dos visitas de un matrimonio. Tenemos a nuestro hermano Abelardo y a Damaris que están con nosotros. Bienvenidos sean a la casa de nuestro Dios. Damos gracias al Señor por la oportunidad que les da de estar aquí con nosotros, gozándose en medio de la congregación. Y bueno, como ustedes pueden darse cuenta, hoy los niños no pasan a clases, así que voy a ser un poco más breve de lo habitual para que ellos no caigan en estar más inquietos por causa de que pues es lógico, un niño no puede estar tanto tiempo sentado como un adulto. Bueno, por favor, sin más preámbulos, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 12. Marcos capítulo 12 del versículo 1 al versículo 12. Seguimos con nuestra serie expositiva del Evangelio de Marcos que empezamos hace más de 2 años, que hemos venido exponiendo versículo a versículo, capítulo a capítulo, y ha sido un viaje muy emocionante que nos ha ayudado a conocer más acerca de nuestro Salvador, nuestro bendito Señor Jesucristo. ¿Ya lo tienen todos? Marcos capítulo 12 del versículo 1 al 12. Quien no lo quiera buscar, aquí lo tiene en la parte de enfrente, usted lo puede leer si tiene buena vista y me sigue. Bueno, yo lo leo y usted me sigue. Dice así la palabra de nuestro Salvador. Dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña?
vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Y hace otra pregunta: ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Mis hermanos, la verdad es que ha sido un privilegio exponer capítulo a capítulo el Evangelio de Marcos y contemplar este libro que es una biografía teológica donde el Rey, donde nuestro Señor Jesucristo se hace siervo poniendo su vida para rescatar la miseria espiritual en la que se encuentran todos los hombres sin Él. Mis hermanos, en estos 11 capítulos examinados hasta hoy, que nos han llevado más de 2 años, domingo a domingo, espero, mis hermanos, que nuestro conocimiento, que nuestro amor y que nuestra devoción por Cristo hayan aumentado en estos años de predicación domingo a domingo, y que usted a través de la Biblia pueda decir: hoy conozco mejor a mi Salvador, hoy sé quién verdaderamente es Cristo y que es digno de mi admiración, de mi amor, de mi lealtad y sobre todas las cosas, mis hermanos, de mi devoción personal. Y mis hermanos, para poner un poco en contexto a las visitas y porque también hemos estado, nuestro hermano Ander predica unas semanas y luego yo otras, para poner en contexto, mis hermanos, de lo que en esta mañana vamos a predicar, yo quiero hacerles recordar que en estos últimos capítulos que estamos predicando, estamos viendo, mis hermanos, la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Esta última semana de ministerio comenzó con el famoso Domingo de Ramos, donde nuestro Salvador fue recibido con gran júbilo. Y miren, mis hermanos, si usted y yo pudiéramos hacer un viaje por el túnel del tiempo y hubiéramos estado en aquel Domingo de Ramos cuando el Señor entró a la ciudad y todos con palma decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, creo que todos los que estábamos ahí hubiéramos dicho: por fin la nación de Israel ha reconocido a su Mesías. Por fin la nación se ha arrepentido y se ha vuelto a su Señor. Pero mis hermanos, el Señor, que conoce el corazón de las personas, sabía que esa manifestación de júbilo y de emoción era nada más un acto religioso. Era algo jubiloso, pero seco por dentro. No estaba movido por el amor ni por la fe, sino por una sed de libertad que ellos tenían nacionalista, porque odiaban estar bajo el yugo de Roma. Miren, hermanos, eso pasó el domingo. Y luego el lunes por la mañana, mis hermanos, la gota que derramó el vaso. Él llega al templo, le da y corre a los campistas, a todos los que venden animales dentro del templo, y acusa a los líderes que a la iglesia, que al templo lo han convertido en cueva de ladrones. Eso fue el lunes. Y esto que estamos viendo hoy, que estamos leyendo, el martes por la mañana, cuando él estaba en el templo, en el capítulo 11, versículo 28 al 32, le hacen una serie de preguntas para hacerlo quedar mal delante de las personas y poderlo acusar de blasfemia. Noten lo que dice en Marcos, ahí en sus Biblias, Marcos capítulo 11, versículo 28. Llegan y le preguntan: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad para hacer estas cosas? En pocas palabras, el Sanedrín le estaba diciendo: nosotros somos la máxima autoridad política, religiosa, social, y nosotros no recordamos haberte dado la autoridad para hacer lo que tú haces. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y nuestro Dios, que es omnisciente, que todo lo sabe, les hace una pregunta, la cual es perder o perder. Miren qué es lo que el Señor les responde en el versículo 29. Jesús respondiendo les dijo: les haré también yo una pregunta, respóndanmela
y les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y les dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y noten lo que dice en el versículo 31. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no les creísteis? Y si decimos de los hombres, noten esos puntos, mis hermanos. Dicen, temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. En pocas palabras, mis hermanos, con esta pregunta, el Señor, si respondían, tenían que reconocerle como el Mesías o tenían que perder la vida y morir apedreados por las personas que estaban en el templo. Porque recuerden que nuestro Salvador murió en la semana de la Pascua y miles de personas se daban cita en ese lugar. Dicen los historiadores que la población llegaba casi a cuadriplicarse en los días cuando la Pascua se celebraba. Recuerden aquello, el Señor estaba a punto de dar su vida en rescate por mí y por ti. Y es bajo ese contexto, mis hermanos, que llegamos al capítulo 12 que vamos a exponer en esta mañana. Y vamos a ver, mis hermanos, cómo el Señor habla acerca de una parábola para darles una enseñanza, no solo a ellos, sino también a nosotros. Porque mi hermano, mi hermana, no pienses que este relato que el Señor dijo hace más de casi 1000 años solamente era para esos fariseos hipócritas en el siglo I. No, también es para ti y para mí. Porque como iglesia estamos, mis hermanos, también llamados por este texto. Ahora, para los que no saben qué es una parábola, bueno, en pocas palabras, sencillo, resumido, una parábola es una historia con elementos terrenales para enseñar una verdad espiritual. Vuelvo a repetir, una parábola es una historia con elementos terrenales que dejan una enseñanza espiritual. Y es por eso que en esta mañana vamos a meditar bajo el tema titulado La parábola del hijo del dueño de la viña. La parábola del hijo del dueño de la viña. Primer encabezado en esta mañana lo encontramos del versículo 1 al versículo 5. Y es que el dueño planta una viña y la arrenda. Punto número 1, el dueño planta una viña y la arrenda. Noten qué es lo que dice el versículo 1. Un hombre plantó una viña y la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó unos labradores y se fue lejos. Hermanos, para que se haga todavía más fácil de entender esta historia, el dueño de la viña es Dios. Los siervos que son enviados son los profetas. Los labradores malvados son los gobernantes del pueblo de Israel. Y el hijo que muere en esa historia es ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Para que se haga más fácil de entender. Bueno, mis hermanos, dice el Señor Jesucristo relatando esta historia que Dios plantó una viña y esa viña representa ni más ni menos que el pueblo de Israel. Miren, en Isaías capítulo 5, del versículo 1 al 4, tú lo puedes leer en casa, habla exactamente Isaías de la viña de su amado. Lo mismo, esta historia que el Señor dijo, los primeros versículos, es lo mismo que encontramos en Isaías capítulo 5. Porque, mis hermanos, Israel es la viña de Dios. Y Dios plantó a Israel en una buena tierra para dar testimonio a las naciones, para dar testimonio de Dios. Miren, en Isaías capítulo 43, versículo 7, Dios dice, para gloria suya yo los he creado, para gloria mía, dice el Señor, refiriéndose al pueblo de Israel. Noten, mis hermanos, que esta viña, dice el Señor Jesucristo, que esta viña fue plantada, fue cercada, se le hizo un lagar, se le hizo una torre. En pocas palabras, esta viña era hermosa en gran manera, era un sembradío hermoso. Miren, hermanos, aquí lastimosamente vivimos en la ciudad, pero ir a otros lugares rurales y encontrar sembradío de lo que sea, cuando está bien cuidado, cuando el dueño de ese lugar, de ese sembradío, cuida bien, siembra bien, riega, portilla, qué hermoso. Dan ganas hasta uno de dedicarse a ser agricultor, de ver tan hermoso que está el lugar.
Bueno, mis hermanos, ni más ni menos esa hermosura el Señor se lo dio a la nación de Israel. Y miren, los puso en una tierra donde fluía leche y miel. ¿Recuerdan la historia en los pasajes del Antiguo Testamento? Miren, hermanos, y sobre todas las ventajas que tuvo el pueblo de Israel, a ellos se les fue encomendada la revelación máxima de Dios. ¿Quién es esa revelación máxima? Bueno, la palabra del Señor. La Biblia toda fue dada solamente a ellos. Hermanos, aquella viña que este hombre plantó, que aquel amo plantó, era una viña hermosa, era una viña cuidada, no era una viña cualquiera, y Dios esperaba frutos de ella. Pero ¿qué pasó? Los arrendadores no cumplieron con su parte del trato. No cumplieron con el trato. Noten, mis hermanos, del versículo 2 al versículo 5 vamos a ver el comportamiento nefasto de estos labradores que representan a los líderes del pueblo de Israel. Versículo 2 en adelante. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Noten, mis hermanos, cómo el dueño de la viña envía a uno, envía a otro, y envía a otro, y envía a otro, y todos son golpeados. Unos son asesinados y otros son golpeados. Unos son afrentados. Mis hermanos, los arrendadores no cumplen con el trato, manda a sus siervos para cobrar y estos le afrentan. Y hermanos, la nación de Israel, escuchen bien, la nación de Israel se caracteriza por matar a sus profetas. Vuelvo a repetir esto. La nación de Israel se caracteriza por matar a sus profetas. Y no lo digo yo, lo dijo el Señor en Mateo capítulo 23, versículo 37. El Señor Jesucristo dice de la nación de Israel. Dice, Jerusalén, Jerusalén, noten, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Mis hermanos, en pocas palabras, esta nación se caracteriza por asesinar a sus profetas. Y miren, hermanos, desde Moisés hasta Juan el Bautista sufrieron este nefasto comportamiento de los líderes del pueblo de Israel. Desde Moisés hasta Juan el Bautista, que fue el último profeta que habló en nombre de Dios. Todos estos hombres sufrieron las afrentas, todos estos hombres sufrieron la persecución de los líderes del pueblo de Israel. Y puedo decir, mis hermanos, porque he leído un poco la Biblia del Antiguo Testamento, puedo decir que las páginas del Antiguo Testamento están escritas con la sangre de los profetas. Vuelvo a repetir, las páginas del Antiguo Testamento están escritas con la sangre de los profetas. Hace 2 semanas en mi devocional me tocó leer nuevamente la Torá, la ley, los primeros 5 libros. Y llegando al libro de Números, un poco de Éxodo y un poco, pero más Números, hermanos, lo que vivió Moisés no tiene nombre. Lo que vivió Moisés, mis hermanos, un hombre común como tú y como yo, hubiera muerto por estrés o hubiera muerto apedreado por el pueblo. Una de dos, mis hermanos. Lo que vivió Moisés no fue fácil. Por 40 años él lo soportó en el desierto y más de una vez quisieron asesinarlo, quisieron apedrearlo. Y miren, hermanos, este comportamiento siempre fue así. Noten, mis hermanos, que en el norte, en las tribus del norte, allí donde todos los gobernantes fueron pésimos, como nuestro hermano Amber nos ha estado enseñando hace algunos meses, viene exponiendo el libro de los reyes, todos los reyes del norte fueron pésimos. Pero hubo una pareja que fueron terribles. Su nombre era Acab y Jezabel. Esta mujer era tremenda. Acab era el rey, pero Jezabel era la jefa del rey. Quien verdaderamente mandaba era Jezabel. Y esta mujer mataba por cientos, por decenas a los profetas de Dios. Y en medio de esa corrupción, Dios levantó un hombre llamado Elías. ¿Te suena el nombre, verdad? A un hombre llamado Elías, para que en su nombre y bajo su poder se levantara y amonestara a este matrimonio macabro.
Y tan grande fue el poder de Dios que el profeta Elías derrotó a los profetas de Baal. Bueno, fue Dios por medio de Elías. Pero mis hermanos, también la nación del sur no se queda atrás. Y me di a la tarea de leer casi todo el libro de Reyes en esta semana. No todo por completo, pero pude enumerar los reyes que se levantaron en contra del pueblo de Dios. Noten, el primero fue Joram. El segundo fue Josías, el tercero fue Acaz, el cuarto fue Manasés, el quinto fue Amón, el sexto fue Joacás, el séptimo fue Joacim, el octavo fue Joaquín y el último fue Sedequías. Y uno de los reyes que se comportó bien por la gran mayoría de su tiempo, pero que también fue perverso al último de su vida, fue el rey Asa. Ellos se levantaron contra Dios, hermanos. Estos reyes que les acabo de mencionar tuvieron el descaro de que en el mismo templo de Dios practicaban la idolatría. Hasta ese grado llegó que se levantaron contra el dueño de la viña. No recuerdo el pasaje en esta hora, mis hermanos, pero Dios les dice: la tierra en la cual ustedes están mía es, dice el Señor. No les pertenecía a ellos, era del Señor. Y todos estos reyes y todos estos hombres, mis hermanos, siempre se opusieron a Dios. En lugar de que cuidaran de la viña de su amo, siempre se dedicaron a destruirla. Y miren, mis hermanos, los siervos de Dios siempre van a ser perseguidos por los que odian a Dios. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículos 10 a 11, que nos iban a perseguir a aquellos que somos sus hijos y que predicamos la verdad. Incluso el Señor llegó a decir en el Evangelio de Juan que cualquiera que mate a alguien que predica la palabra del Señor pensará que está sirviendo, que está dando culto a Dios, pero no es verdad. Miren, hermanos, yo quiero decirles que esto pasa porque los que no conocen a Dios, o el pueblo de Dios, entre comillas, quieren que adulen a los oyentes. Quieren que el predicador les diga domingo a domingo que usted es un rey, que usted es un campeón, que usted es el mejor hombre y la mejor mujer que Dios pudo haber creado en esta tierra, y que tu mejor momento es hoy. Solo créelo y decreta. Esa es la enseñanza que hoy se enseña por los púlpitos. A la gente no le gusta, mis hermanos, lo que decía mi hermano, la teología bíblica que dice que todos los seres humanos, desde el día en que Adán y Eva pecaron, tenemos un problema delante de Dios. Y solo lo podemos arreglar mediante la fe en Jesucristo. Solamente en Él. Y mis hermanos, la verdad es que estos reyes, y a lo largo de la historia, mis hermanos, nosotros hemos visto que los verdaderos siervos de Dios han sido perseguidos una y otra vez, tanto en el pueblo de Israel, como lo podemos ver en la Biblia, como también lo podemos ver en los siglos primeros, cuando persiguieron a los primeros cristianos, y hubo muchas persecuciones más después. Siempre, mis hermanos, estos hombres, los malos labradores, siempre buscan cómo entorpecer la obra de Dios. Punto número 2, versículos 6 al 8, en la parábola, el amo envía a su hijo pensando que le tendrá el respeto. El amo manda a su hijo pensando que le tendrán respeto. Versículo 6 al versículo 8. Por último, teniendo un hijo suyo, noten cómo describe el Señor a este hijo. Noten, dice: por último, teniendo a un hijo suyo, amado. Noten cómo se describe el Señor. Amado, lo envió a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero noten la reacción de estos hombres. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Vamos a quedar con todo, no va a haber quien herede, hay que asesinarlo. Miren, hermanos, ese hijo amado es nuestro Señor Jesucristo. Los que hemos estado aquí en el Evangelio de Marcos escuchando domingo a domingo las predicaciones, yo recuerdo cuando llegué a esto, rápidamente vino a mí el pasaje cuando el Señor se bautizó, cuando el Señor se transfiguró en la montaña. ¿Cuáles fueron las palabras del Padre cuando dijo: tú eres mi hijo amado,
en ti tengo complacencia, dijo el Señor. Ese hijo que fue enviado fue ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Y estos hombres, en lugar de tenerle respeto, por lo menos, ya no amor, respeto, lo que sintieron fue ganas de asesinarlo. ¿Qué dice Juan 1:10 al 11? Que a los suyos vino y los suyos, ¿qué cosa? No le recibieron. ¿Y quiénes son esos suyos? El pueblo de Israel. Y luego va a dar una buena noticia para nosotros, pero lo vamos a dejar más adelante. Estos malos labradores, estos pésimos líderes de Israel, al verlo, en lugar de respetarlo, lo mataron. Y los líderes de la nación planearon su muerte. Ellos querían la viña, querían Israel solamente para ellos. Porque ellos dijeron, si nosotros terminamos con la vida del heredero, todo nos quedará para nosotros. Vamos a Juan capítulo 11, versículo 47 al 50, para que escuchemos del labio de los gobernantes la intención que tenían de asesinar al Señor. Juan 11, 47 al 50. Escuchen, después lo lees en tu casa. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Escuchen, todos creerán en él, lo coronarán como rey, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y lo sigues leyendo en tu casa. Pero mis hermanos, estos hombres no querían soltar a la nación. Decían, nosotros comprendemos que tú eres el Mesías. Yo sé que ellos sabían que Jesús era el Mesías, pero sabían que si lo reconocían, Dios no iba a compartir su gloria con ellos. Y dijeron, la solución es sacarlo de en medio. Y saben, mis hermanos, qué perverso el pensamiento de estos hombres, ¿no? Y al final de cuentas, ni pudieron con Jesús, porque Jesús se levantó de la tumba el tercer día, y al final de cuentas, el imperio romano los destruyó. Qué perverso estos líderes. Y nosotros hoy, en nuestras bancas, cómodamente podemos decir, qué tremendos, qué pésimos hombres estos. Bueno, yo quiero decirles en esta mañana que los hombres y las mujeres del siglo XXI no somos tan diferentes a estos líderes judíos. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque rechazamos dar gloria a Dios en nuestras vidas. Rechazamos una y otra vez el dar gloria al Señor. No reconocemos a Dios como el dueño de todo lo que nuestros ojos ven. Mira, mi hermano, si hoy estamos aquí, si hoy tienes trabajo, si hoy tienes salud, todo lo que tú ames profundamente, el Señor te lo ha concedido. Es gracias a Él que tenemos todas las cosas, y nosotros debemos dar gloria al Señor por aquello. Pero mis hermanos, ¿qué hacemos? La necedad del hombre para adorar a Dios en su vida es una necedad tan profunda que quiere borrar todo vestigio de Dios en este mundo. Número uno, negando o afirmando que venimos de una explosión, que venimos de una evolución, que nadie nos debe de decir cómo nosotros debemos vivir, que nosotros somos un accidente de la naturaleza, que nosotros somos totalmente independientes, que nosotros somos libres para pensar, hablar y actuar como se nos pegue en gana. Total, no existe la moralidad. Porque una persona que reconoce la moralidad tiene que reconocer a Dios, porque la moralidad proviene de Dios. Y ahora yo quiero decirles algo, mi hermano. Creo que tú y yo jamás nos hubiéramos confabulado para asesinar al Señor, ¿verdad? ¿Qué crees tú? ¿Que sí o que no en aquella noche? Yo digo que sí. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque todo pecado en nuestras vidas es un intento de deicidio contra Dios. Vuelvo a repetir.
Cada pecado en nuestras vidas es un intento de deicidio contra Dios. Es decirle, Señor, no quiero tus reglas, no me importa lo que pienses, yo hago lo que quiero. Y si pudiera, te quitara de ese trono y me siento yo en ese lugar. ¿Somos o no somos iguales a aquel Caifás que dijo aquella noche, mejor es que muera ese hombre a que muramos todos? Somos igualitos. Y aún peor, porque nosotros nos llamamos cristianos. Y muchas veces de lunes a sábado somos peores que los inconversos. Y el domingo venimos con nuestros ojos a medio morir. Ahora, yo no digo que dejes de venir a la iglesia, pero lucha con la potencia que te da Dios allá en nuestras casas, en nuestros trabajos. Hay que luchar según la potencia de Dios, para que nosotros, mis hermanos, podamos dar gloria a Dios en nuestras vidas. Dice la Escritura en Romanos capítulo 1, versículo 20 al 22, lo lees en tu casa, que profesando ser sabio la humanidad por negar a Dios, se hicieron necios. Se ha hecho necia esta sociedad. Hermanos, la Biblia dice en la carta a los Corintios, dice claramente que ya sea que comas o que bebas o que hagas otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mi hermano, mi hermana, que nosotros no seamos como esos pésimos labradores que mataron al hijo del dueño. Y aquí viene la aplicación a la iglesia, y con esto terminamos, versículo 9 al 11. El amo castiga a los arrendadores y da la viña a otros. El amo o el dueño castiga a los arrendadores y da la viña a otros. Versículos 9 al 11. Dice así. Les hace la pregunta, miren, yo para esto quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, porque ahí es un poco más claro. Mateo capítulo 21, versículos 40 al 44. Allí vamos a buscar y con esto vamos a terminar en Mateo capítulo 21, versículo 40 al 44. Noten, mis hermanos, noten que la pregunta en Mateo, en Marcos, parece que el Señor mismo lo contestara, pero en Mateo vemos que el Señor hace la pregunta y quienes contestan son los líderes. Noten, Mateo 21, 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, les suelta la pregunta, ¿qué hará aquellos labradores? Y noten lo que responden los líderes. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Hermanos, en el año 70 llegó Tito Vespasiano, llegó y arrasó con todo lo que había, incluso el templo. Y lo que dijo el Señor, no quedó piedra sobre piedra. En aquel día de aquella invasión, mis hermanos, murieron más de 1 millón de judíos, más de 1 millón de personas. ¿Y por qué? Por haber asesinado al hijo del dueño de la viña. El castigo, la gota que derramó el vaso, mis hermanos, fue que ellos no reconocieron al Señor Jesucristo. Y desde aquel día, desde el año 70, el pueblo de Israel no tiene ni rey, no tiene templo, no tiene sacerdote, no tiene levitas. Incluso, mis hermanos, ningún israelita puede decir, yo soy de la tribu de acá o soy de la tribu de allá. Todo eso se perdió. Nadie sabe de qué tribu pertenece. Así que cuando tú escuchas un pseudo judío que dice que es levita, que es sacerdote, que es de Benjamín, no sabe, eso es mentira. Solito se lo inventó. No es verdad. Mis hermanos, tengo que decirles, mis hermanos, que por ellos rechazar al Señor y quererse quedar con la viña, Roma entró y los destruyó. Y no pudieron ni con Jesús y tampoco se quedaron con la viña de Dios, el cual es el pueblo de Israel. Y saben algo, mis hermanos, y aquí está lo que nos incumbe a nosotros. Mi hermano, ¿a quién temes más? ¿A Dios o a los hombres? ¿A Dios o a los hombres? En la teoría, a Dios. Pero en la práctica, a los hombres.
¿Por qué digo eso, mis hermanos? Porque una cosa es lo que decimos y muchas veces, y tristemente, otra cosa hacemos. Decimos que tememos a Dios, pero verdaderamente muchas veces ni siquiera queremos reconocer que somos creyentes en la sociedad. Ni siquiera, mis hermanos, tenemos el valor de hablarle a una persona acerca del problema del pecado que tiene delante de Dios. Muchas veces he visto a muchos cristianos que suben un montón de cosas a sus redes sociales, menos un versículo de la Biblia, menos un mensaje de reconciliación. Y eso es muy triste. Eso es muy triste, mis hermanos, porque eso demuestra que nosotros tememos más a los hombres que a Dios. Finalmente, mis hermanos, para terminar esta parábola, vamos a ver que el Señor quita, dice el versículo 42 en adelante, vamos a ver, versículo 43, vamos a ver que el Señor le quita el privilegio a Israel y se lo da a la iglesia. Dios le quita el privilegio a Israel y se lo da a la iglesia, mis hermanos. A nosotros, a ti y a mí, a los que estamos en esta mañana en este lugar y alrededor del mundo adorando el nombre de nuestro Salvador. Versículo 43. Por tanto les digo, dice el Señor Jesucristo, que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Termina diciendo, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. En pocas palabras, mis hermanos, en esta mañana, el Señor nos está diciendo que la piedra que Israel desechó es la piedra del ángulo de nuestra iglesia. Y esa piedra es nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, la iglesia, por decirlo así, es la nueva administración de la viña de Dios. A través de la iglesia, mis hermanos, miles y miles y millones de hombres y mujeres se han salvado a lo largo de la historia. Y todo eso no hubiese sido posible, mis hermanos, si hubiese seguido teniendo al pueblo de Israel. Como dice el libro de Romanos, que Dios sujetó, mis hermanos, al pueblo de Israel en desobediencia para tener misericordia de nosotros. Increíble sabiduría de Dios. Y ellos tendrán su tiempo, pero por el hecho de ser israelita, y si no crees en Jesús, no hay salvación. No importa de qué sangre tengas, no hay salvación, solamente en Jesucristo. Y es a través de la iglesia, mis hermanos, que el Señor ha hecho toda esta salvación a través de la historia. Miles de millones de hombres y mujeres se han salvado porque el Señor le quitó la viña al pueblo de Israel y se lo dio a los gentiles a través de la iglesia. Oh, bendita misericordia, gracia y sabiduría de Dios para que hoy tú y yo estemos sentados en este lugar. Si el Señor no hubiese venido, nada hubiera sido posible. Mis hermanos, y todo esto el Señor lo ha hecho a pesar de ti y de mí. El Señor ha llevado salvación y a través del Evangelio Dios ha creado una nueva nación de sacerdotes para su gloria, que le honren y que quieran vivir para Él, como dice la carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2 al 9. Noten, ya voy terminando, porque ya por los niños, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido. Noten, hermanos, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí está nuestro deber, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo estábamos antes? En tinieblas. Pero gracias al Evangelio, gracias a la gracia de Dios, hoy somos una nación de sacerdotes. Y nuestro deber es proclamar que Cristo salva y que la iglesia es casa de Dios, columna y baluarte y sostén de su verdad. ¿Qué enseñanza nos deja esta parábola del hijo del dueño de la viña? Uno, que Dios le dio la oportunidad a Israel de ser testimonio a Dios en el mundo y simplemente no lo cumplió. Dos, que la paciencia de Dios es grande
pero tiene límites, mis hermanos. La paciencia de Dios es grande, pero tiene límites. El dueño de la viña envió un labrador, envió a uno que cobrara, lo asesinaron. Envió a otro lo mismo, hasta que tocaron al hijo. ¿Y qué pasó? No hubo remedio. Tercer enseñanza que nos deja esta parábola, mis hermanos, que la gota que derramó el vaso en el pueblo de Israel fue que rechazó al Mesías. La cuarta, mis hermanos, que Dios castiga fuertemente la rebeldía de su pueblo. Dios castiga fuertemente la rebeldía de su pueblo. ¿Cómo pagó Israel en el año 70? Muriendo de hambre y a espada, y otros yéndose de esclavos a otras naciones donde perecieron. 5. La iglesia es el testimonio de Dios en este mundo. 6. Dios espera abundante fruto de la iglesia, de ti y de mí. 7. ¿Cómo podemos lograr aquello? Proclamando el evangelio de Jesucristo. 8. Somos un reino de sacerdotes y debemos comportarnos a la altura. Y finalmente, la novena aplicación es que la iglesia es la casa de Dios y es columna y sostén de la verdad. Demos gracias a Dios por su salvación. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has hecho parte de tu viña. Gracias, Señor, porque has traído salvación a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque esa expresión de rebeldía de Israel la convertiste en la oportunidad de gracia para tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos a ser fieles a tu nombre. Y sobre todo, Señor Jesucristo, a seguir dando fruto para la gloria de tu nombre. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora dejo el tiempo con mi hermano.